Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como veis hoy tenemos una jornada tranquila en las bolsas, consolidando estos últimos días las últimas subidas. Como vemos ahí el SP500 está frente a una resistencia muy importante, que es esta de los 4.320 más o menos, y bueno, es normal que se lo piense un poco en esa zona, evidentemente, y tendrá que coger un poco de fuerza para poder romper esos niveles, porque ya esa ruptura nos llevaría poco a poco hacia la zona de los 4.600, que es muy cerca ya de los máximos históricos. El Dow Jones sube ligeramente, todavía no ha roto el Dow Jones, seguramente la ruptura del Dow Jones, tanto de esa línea amarilla como de las resistencias que tiene en los máximos de este año, seguramente coincidirá con ese escape también del SP500, así que todo se va un poco preparando para ese momento, ¿no? Y luego tenemos el DAX, que ya sabéis que la economía alemana está en recesión, con PIB negativo en los últimos 6 meses. Y, y bueno, de momento se mantiene muy cerquita de los máximos históricos, como veis ahí. Porque lo que está esperando el mercado ahora mismo es las decisiones de los bancos centrales y sobre todo seguramente están puestas las vistas en la primera bajada de tipos de interés que se producirá evidentemente dentro de unos cuantos meses, quizás incluso no sea dentro de este año, pero que es lo que está en el horizonte de los inversores. Los inversores están empezando a contar con un cambio de política monetaria en el largo plazo, evidentemente. El Nasdaq en el día de hoy bajando, están empezando a corregir un poco las tecnológicas, habían subido de forma brutal comparado con las otras bolsas, ya veis que está mucho más alcista el Nasdaq y es posible que tengamos alguna corrección en los mercados estos días y sobre todo en las tecnológicas, ¿no? que han estado bastante alcistas. Eso retrasaría evidentemente la ruptura del SP500, pero como decimos es que tiene que tomar un poco de impulso después de las fuertes subidas que ha tenido últimamente. Bien, vamos a las acciones que solemos mirar, ya sabéis, en el gráfico de XStation, que es de la plataforma XTB, que tenéis un link en la descripción del vídeo para el que quiera abrirse cuenta, y es la plataforma recomendada para operar en acciones en este caso, ¿no? Y de acciones es de lo que vamos a hablar. Empezamos con Amazon, que empieza a corregir. Primera corrección más o menos seria desde que arrancamos en la zona de los 101,32. Nos puede llevar todavía un poco más abajo. Ya veíamos que el Nasdaq estaba empezando a empeorar un poquito ese gráfico y evidentemente las acciones tecnológicas, que son los principales componentes del Nasdaq, pues seguramente entrarán en corrección, porque si el índice nos está marcando correcciones porque las acciones que lo componen están empezando a caer algo, ¿no? Y en este caso se ve claramente en Amazon, que envuelve las velas de ayer, antes de ayer y el día anterior, o sea de 3 días, y parece que todavía podría continuar corrigiendo. Seguramente en esta corrección encontraremos un buen punto de entrada, es decir, la corrección puede ser más seria que lo que hemos tenido en las últimas anteriores, pero tampoco pensamos que vaya a perder la tendencia alcista, ni mucho menos. Apple también ha estado corrigiendo estos últimos días, en el día de hoy también tiene un ligero descenso por debajo del precio de cierre de ayer, pero como veis muy cerquita también de ese precio y tampoco parece que quiera corregir demasiado. Intel, bueno, se ha chocado contra la resistencia de los 31,27, ayer avanzó hacia esos niveles y hoy se ha quedado ahí estancada, un poquito estancada, y hasta que no supere esa zona no veremos subidas mayores, ¿no? Y como estamos viendo que el Nasdaq no está comportándose demasiado bien en el día de hoy, pues puede que todavía caigamos de nuevo a la zona de los 30,35. En el caso de Tesla, nueva subida en el día de hoy, no para de subir desde que vendió Soros y parece que va a seguir así, ha roto resistencias y de momento pues no hay ganas de corregir, o sea, no estamos viendo ningún indicio de momento de posible corrección. En el caso de AMD, tras rebotar otra vez en la zona del hueco, que no llegó a rellenar, vuelve a caer otra vez y seguramente hará alguna tentativa por cerrar ese hueco. No sabemos si lo llegará a cerrar o no del todo, pero alguna tentativa por cerrarlo seguro que tiene que hacer. American Water ha caído en el día de hoy otra vez hasta los 142,87 y nuevamente rebota en ese punto y ahora mismo está en positivo después de haber empezado la jornada en negativo. Así que bueno, parece que poco a poco irá hacia la zona de 149. Alibaba, zona de resistencia, zona importante porque si supera esa zona podemos tener avances muy interesantes.
Me está recordando el gráfico mucho a cómo estaba Diri, que es esta otra que tenemos aquí en análisis, que nos han pedido... No, perdón, Diri no era. Un segundito, ¿cuál es? Globan, perdón. Me está recordando al gráfico de Globan cuando estábamos por debajo de esta línea de tendencia y decíamos, parece que se está preparando el escape, y al final tuvo ese escape, ¿no? En el día de hoy ya aprovecho, ya que tengo el gráfico, para decir que está en negativo y que ha entrado en corrección y que todavía podría caer más. Pero el gráfico que estábamos analizando es el de Alibaba, y estamos viendo que está haciendo algo muy parecido que lo que hizo Globan antes del escape al alza. Así que vamos a vigilar, porque si rompe esas líneas de tendencia podríamos tener una subida bastante interesante en este caso. Airbnb en el día de hoy corrige un poco y los próximos días seguramente podría retroceder, porque estamos viendo eso, que el mercado parece que va a retroceder un poquito hacia la zona de 112, pero a partir de ahí volvería a arrancar y lo más probable es que termine yendo hacia la zona de 126. Diri sigue en el movimiento de recuperación alcista, pero dentro de un movimiento bajista que más o menos se marca en un canal. No tengo marcada la parte alta del canal, pero como veis está muy cerquita de esa parte alta. Vamos a marcarlo. Más o menos este es el movimiento que está haciendo en este canal, más o menos así. Y se está acercando a esos niveles, ¿no? O sea que en esa zona veremos a ver si vuelve a rechazar el precio a la baja o en este caso es capaz de romper al alza. Viendo cómo está evolucionando el mercado, lo más probable es que vuelva a caer, porque estamos viendo que parece que puede entrar en una pequeña corrección. En el caso de Meta también, fijaros cómo estos últimos días muestra cierta debilidad en el movimiento y parece que podría entrar una pequeña corrección, aunque está muy alcista, se ve muy alcista Meta, pero quizás en el corto plazo una pequeña corrección tampoco le vendría nada mal. Roblox no termina de ir a rellenar ese hueco que nos dejó, seguimos pensando que tiene opciones de hacerlo, pero evidentemente si el mercado se va para atrás, también hay posibilidades de perder el soporte e ir a buscar apoyo a niveles inferiores. Por ejemplo, esta zona de los 36,60 sería una zona donde seguramente podría llegar a caer. BBVA, otra vela sorprendente en el día de hoy. Yo no sé si esto estará bien, no he mirado. Vamos a mirar gráficos en TradingView quizás, a ver si esto es correcto. BBVA, porque me parece extraño que esté haciendo eso. Vamos a ver, BBVA, no siendo que el gráfico tenga algún error. Aquí, All BBVA, en la bolsa, aquí. Vale, vamos a ver qué está haciendo el gráfico del BBVA. Pues como sospechaba, es un error ese movimiento. Y nada, bueno, ya que lo tenemos aquí, lo analizamos aquí el gráfico. De momento sigue bajo la línea de tendencia bajista, pero ha mejorado estos últimos días. Esta es la línea bajista. Está cerca de esa línea bajista. Si es capaz de romper esa línea bajista, volverá a recuperar hacia la zona de cerca de los 7 euros. Así que bueno, ahí lo dejamos. Voy a dejar este gráfico aquí por si acaso, porque ya veo que este otro no está funcionando bien. Google, caída también, vela envolvente a la baja, igual que la de Amazon, así que comportamiento similar. Es que están al mismo precio y están haciendo lo mismo. 124,29, Amazon 123,31 y las dos vienen de un máximo en 127 y pico, 128. O sea que gráfico muy similar, rebote desde mínimos muy similar, corrección prácticamente igual. Es como si fuesen gráficos gemelos prácticamente, y esa vela de hoy pues no es muy positiva, desde luego es bastante negativa y da la impresión de que puede haber caídas mayores, ¿no? Por ese tipo de vela, ¿no? Por ser una vela envolvente tan negativa en la parte alta, bueno, pues sí, podría entrar una corrección mayor, podría llevarle a la zona de los 117 más o menos, lo cual implicaría caídas en las bolsas, evidentemente, que es lo que estamos diciendo. El Nasdaq parece que va a caer y el S&P 500 parece que también podría tener una pausa antes de atacar esa zona de resistencia de 4.320. Así que parece que está en línea con lo que está pasando en el mercado. NIO sigue por debajo de la línea de tendencia bajista, mucho peor comportamiento que Tesla. Como hemos visto, Tesla ha subido bastante bien estos últimos días, ha roto resistencias y sin embargo NIO sigue en tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes y ni siquiera se ha acercado a la línea de tendencia
que más o menos es la zona de 8.40 y es el nivel a partir del cual si lo rompe podríamos subir, pero de momento ni siquiera se acerca, ¿eh? Y Nvidia, pues que si el mercado también entra en corrección, pues es fácil que rellene ese hueco que nos dejó, o parte por lo menos, la mitad al menos de ese hueco, pero le está costando caer, o sea que se mantiene ahí fuerte, sigue bastante con vientos favorables, todo lo que huele un poco a inteligencia artificial, y como Nvidia se ha metido en ese campo, pues por eso está así también, ¿no? Y por eso es la subida también de Meta, etcétera. Pero yo creo que está ya bastante inflado todo el tema de inteligencia artificial en cuanto a precios, evidentemente no en cuanto a tecnología y tal, que bueno, eso sigue evolucionando y seguirá evolucionando, pero en cuanto a precios parece que estamos un poquito sobreponderados ahora, o sea, quiero decir, sobrevalorados las empresas y los proyectos que están relacionados con inteligencia artificial, bastante sobrevalorados. Bien, vamos a volver para analizar el resto de activos que analizamos aquí, empezando por Bitcoin, que en el día de hoy, como veis, está retrocediendo. Ayer recuperó todo lo que perdía el día anterior y más, es decir, acabó subiendo más de como estaba en el máximo del día anterior, el día que tuvimos la gran bajada, y hoy está volviendo a retroceder a la mitad de la vela de ayer y a la mitad de la vela del día anterior. Y bueno, todavía no hemos salido de esa zona de línea bajista. Voy a borrar aquí algunas líneas para... Estas ya no nos sirven de nada, que las tengo dibujadas desde hace tiempo. Estas no me sirven de nada. Bueno, estas dos tampoco van a servir ya de nada porque son las que nos marcaron el cambio de tendencia con esa ruptura de esas tendencias bajistas. Igual las quito porque, bueno, las voy a dejar. No nos van a servir de nada, pero para que sepamos de dónde venimos, simplemente. Y la que es importante, la más importante, más relevante ahora mismo es esta, porque es la que nos marcará el inicio del siguiente tramo alcista. Es esta línea. Vamos a marcarla en rojo. Esa es la línea, eso es lo que tenemos que superar para volver al alza. Le está costando, evidentemente. Ayer se acercó de nuevo a esa línea, lo que pasa que en las circunstancias en las que estamos, pues evidentemente es complicado. Es complicado que cuando te están atacando constantemente, pues el mercado rompa al alza, ¿no? Pero vamos, el ataque es más que evidente, más que evidente. O sea, cuando te está diciendo... la persona que está haciendo todo esto te está diciendo que los americanos no necesitan ninguna divisa digital, que ya tienen el dólar, pues evidentemente está claro que no quieren las criptomonedas, no quieren nada, no quieren Bitcoin. Pero bueno, son 4 pelados, ya sabéis, los que están ahí en la SEC, que tienen los días contados. Seguramente en cuanto haya las elecciones en Estados Unidos, ahí habrá un cambio. Y bueno, están intentando, pues antes de irse, hacer el mayor ruido posible al servicio de vete tú a saber quién, ¿no? Pero bueno, eso está influyendo en Bitcoin y hoy pues vuelve a estar un poquito presionado a la baja, pero como vimos ayer, hay mucha fuerza subyacente en el mercado, fuerza capaz de revertir en un día todo lo que se perdió en el día anterior por el motivo que se perdió, ¿no? Petróleo vuelve a subir, ya decíamos que nosotros lo vemos en la zona de 82, ha tenido corrección estos días, llegó a tocar la línea amarilla otra vez y ayer casi toca la línea morada, que también es soporte, y a partir de ahí rebota. Vamos a quitar líneas que ya no nos sirven porque ya eran líneas que ya tuvieron su uso. Bueno, esta todavía nos podría servir porque puede hacer de resistencia en el futuro. Vamos a mantener esta, vamos a guardarlo antes de que se nos olvide. El oro, cayendo otra vez hacia 1952. Ya dijimos que este rebote duraría pues, 7 días o 10 días y que después volveríamos a perder esa zona y volveríamos a corregir muy probablemente hacia la zona de 1900. Y ahí ya, en esa zona, entonces sí que empezaría a buscar hacer un suelo para ya rebotar más en serio, ¿no? No este pequeño rebote que hemos tenido ahora en el corto plazo. La plata lo mismo, pero en la zona de 21,155, aunque de momento hoy se libra de la caída, así como el oro está cayendo, la plata no, y todavía no ha roto ningún nivel importante, pero en cuanto rompa niveles importantes, que estamos hablando de esta zona de por aquí, de los 23,27, pues poco a poco se irá hacia los 22,155, que también es donde empezará a fabricar un suelo. Y el platino, algo similar, seguramente también caerá hacia 984, incluso ayer decíamos que 963 también podría ser factible.
El euro, después de haber roto esa línea de tendencia bajista sin mucha fuerza, todo hay que decirlo, porque si hubiera roto con fuerza hubiera subido muy rápido, está intentando consolidar en esta zona de 1.07 para seguramente arrancar hacia 1.09, 1.10 en las próximas fechas. Dólar australiano contra dólar estadounidense, gráfico de 1 hora, como sabéis. Aquí ya podemos empezar a dibujar más líneas, no solo las que teníamos y que nos habían dado una entrada en esta zona, que nos ha proporcionado un movimiento alcista muy interesante, sino que ahora también para salir de aquí, evidentemente, habría que trazar la línea alcista y ya habría que haber salido. El stop debería haber estado aquí, o bueno, aunque no hubiese estado, ahora mismo ya, evidentemente hay que tomar el beneficio, salir de esta posición e incluso se podría intentar alguna posición en corto, aunque todavía es muy prematuro quizás, igual no lo intentaría de momento, pero incluso se podría intentar, porque por intentarlo tampoco se pierde nada, ya digo, se pone el stop aquí muy cerquita en esta línea, por si acaso la vuelve a recuperar, en la zona de los 0,6687 por ejemplo, y ya está, ¿no? Pero en principio la operación al alza, que era desde aquí, pues ya debería haberse cerrado con este cruce de esta línea. Vamos a guardar este gráfico también para que lo tengamos mañana, a ver cómo evoluciona, porque puede que volvamos a recuperar esa línea y en la siguiente vez que lo pierda, entonces ahí sí que ya sí que sería más partidario de abrir una posición en corto. En este momento solamente quizás cerraría la posición en largo, pero bueno, no es un consejo de inversión, evidentemente, cada uno que haga lo que quiera, el que quiera abrir una posición en corto que la haga, el que no la quiera abrir también, y el que no quiera hacer nada, evidentemente, pues que no haga nada. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, en este caso sigue el movimiento a la baja, que en teoría deberíamos estar desde este punto de aquí. El stop ya comentamos en su momento que habría que haberlo tenido por esta zona y luego irlo bajando en cada pico, y es lo que seguiría haciendo, bajando los stops en cada pico, y el movimiento este que ha habido tan brusco, pues lo hubiéramos seguido aprovechando y todavía podría seguir cayendo. El euro contra la libra, en este caso ya no nos gustaba mucho el gráfico ayer porque la entrada aquí sí que era buena, hubo un movimiento muy interesante, pero aquí empezó a hacer el tonto y lo más probable es que en esta zona de aquí de los 0,8608, esa zona más o menos, habría que haber cerrado la posición y como veis pues está yendo el precio hacia abajo y estamos yendo hacia el precio que en teoría debería haber sido precio de entrada, así que de momento nada, este gráfico no nos interesa mucho. La libra contra el yen, tras haber habido un movimiento a la baja inicial que se podía haber aprovechado, no mucho, pero un poquito en esta zona, volvió a rebotar, se podía haber aprovechado otro pequeño tramo a la baja, pero como veis vuelve a subir, vuelve a situarse por encima de la línea amarilla y ahora lo que habría que buscar es un nuevo cruce hacia abajo de esa línea amarilla para volver a intentar alguna operación en corto, porque parece que esa corrección se ha quedado muy escasa, no creo que sea una corrección tampoco muy fuerte y creo que en el futuro volveremos a cruzar esa línea amarilla y volverá a haber alguna corrección. Y por último la libra contra el dólar, que seguimos teniendo un gráfico en el que no hay nada, tenemos líneas antiguas ahí, la única que tenemos como referencia es esta la voy a quitar también porque ya no nos sirve, esta es la única que tenemos como referencia y es una resistencia y hasta que no alcancemos ese nivel no haríamos nada y aquí en el corto plazo pues se podía dibujar una, pero ya dije ayer que no la iba a dibujar porque no es una línea muy fiable, está demasiado abajo para abrir posiciones en corto aunque la cruzase de momento, entonces mejor esperamos a que el gráfico se aclare un poco más y nos dé más pistas de por dónde podemos hacer algo. Así que nada, de momento eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.